Hola a todos, aquí les comparto un spoiler de esta gran serie BL, Burnout Syndrome, basados en la novela. No dudes en suscribirte para estar al pendiente de los nuevos spoilers que traigo para ti. Aunque dudaba si los sueños que el otro pintaba era solo una mentira, invertir dinero en algo como esto, ¿y cuándo pagaré mi deuda contigo? Te dejo intentarlo primero. Si obtienes ganancias, entonces me lo devuelves. ¿Qué te inspiró a ayudarme tanto? No lo sé. Tal vez porque estoy empezando a amar el arte. Bueno, está bien, pero no lo sé con certeza. Ko sonrió ampliamente al escuchar la respuesta. Si las buenas acciones del otro tenían un motivo oculto, si hacer el bien era solo para jugar con los sentimientos, y Hira ya sabía con certeza cómo terminaría todo, aún quería saberlo. Ko, ¿qué sientes por mí realmente? El hombre alto solo miró fijamente el rostro del otro. Parecía estar en shock y no dio ninguna respuesta. Pero Hira no se rindió y siguió preguntando insistentemente. Tus acciones recientes son contradictorias. Dijiste que no me amabas. ¿Dije eso alguna vez? Sí, lo dijiste ese día. ¿Y qué tipo de respuesta quieres? La verdad. El joven pensó por un momento, como si estuviera reuniendo valor. Finalmente levantó la vista, miró a Gira a los ojos, y su rostro atractivo y serio dejó claro que esto no era un juego ni parte de un plan como antes. La verdad es simple, me gustas, y las cosas malas que hice, la presión para que pensé fuera fue porque estaba celoso. Gira no esperaba escuchar una respuesta tan clara. El ambiente a su alrededor parecía sumirse en un silencio absoluto, sin movimiento alguno. Nadie dijo nada más, sin embargo, los ojos de ambos que se comunicaban estaban llenos de emociones intensas, con deseos desbordándose desde lo más profundo. En el segundo siguiente, Ko fue quien se inclinó para besar los cálidos labios de Gira. Al mismo tiempo, el hombre más pequeño aceptó ese beso con gusto, como si en ese mundo solo existieran ellos dos. El dormitorio estaba impregnado de humedad. Aunque la lluvia había disminuido, seguía cayendo sin parar. Lo triste era que el esfuerzo por cubrir el tejado con una lona parecía inútil, porque el baño seguía goteando. Ko y Gira estaban frente al armario. Se quitaron los impermeables salpicados de gotas de agua. El hombre alto buscó toallas para secar el cabello mojado, pero no las encontró. Tomó una camiseta, vio que no servía y la arrojó al suelo. Repitió esto una y otra vez, una prenda tras otra. Gira se sorprendió por las acciones de Ko y protestó rápidamente. ¿Qué haces? ¿Por qué lo tiras? El joven se giró sonriendo y arrojó toda la ropa del armario al suelo con un estruendo. Antes de doblar la ropa, me gusta arrojarla en un montón aquí. La mano gruesa levantó la siguiente prenda al suelo hasta que finalmente encontró la toalla deseada. Se la dio primero al hombre más pequeño y luego tomó otra para secar su propio cabello mojado. Mientras cada uno se secaba el cabello, sus ojos seguían mirándose sin que nadie pensara en apartar la vista. El deseo surgió primero. Ko se acercó para abrazar a Gira con un sentimiento casi insoportable. Quitó su camisa. El fuego que se había encendido comenzó a arder de nuevo. Ko se quitó su propia camisa y la arrojó al suelo con fuerza, antes de tocar suavemente las mejillas suaves del otro con ambas manos. Quiero dormir como cuando era niño. ¿Quieres dormir juntos? Era una invitación que hizo que el oyente casi dejara de respirar por un momento. Gira sintió. Ya no le importaba si lo que Ko hacía era real o una mentira. No le importaba nada si la persona sin corazón había recuperado su corazón o no. Solo le importaba ahora, el momento en que se permitía caer en la trampa que el joven había preparado. El cuerpo delgado se sentó lentamente en el montón de ropa, mirando cómo el cuerpo robusto se arrodillaba antes de inclinarse para besarlo profundamente en los labios.
El hombre alto deslizó su mano hacia la nuca del más pequeño para sostener la cabeza, permitiendo inclinar el rostro y recibir el beso cómodamente. Después de un beso profundo y apasionado, Ko separó ligeramente los labios, sus ojos fijos en el rostro adornado con pecas. Finalmente, no pudo resistirse y besó suavemente los labios rosados. Permaneció así hasta satisfacerse antes de bajar para besar el cuello, descendiendo por el hombro y el pecho. El cuerpo delgado se inclinaba según el sentimiento. Extendió ambas manos para tocar el cabello de Ko, aplicando fuerza para tirar ligeramente hasta que el rostro del joven se levantó para mirarse mutuamente. Hira se recostó lentamente mientras Ko se acostaba encima, presionando el cuerpo contra el del otro hasta que apenas quedaba espacio. La mano gruesa levantó la camisa aún mojada del más pequeño, besando suavemente antes de, haciendo que la persona se retorciera en el montón de ropa. La mano gruesa se deslizó para desabrochar los pantalones de la delgada cintura. Luego se ocupó de la ropa interior dejando solo la camisa en el cuerpo en un estado desaliñado.